Buenas tardes. Un cordial saludo para todos los participantes de este primer webinar de RealCUP, la red de asociaciones de universidades privadas de Latinoamérica y del Caribe. Los estamos invitando a participar de una reflexión sobre el estado de la educación superior universitaria en la región desde una perspectiva global y teniendo en cuenta las situaciones extremas de crisis generadas por la pandemia, los procesos de infección, de recuperación y de mortandad nos llevan a emitir un solidario mensaje universal de respeto y alta consideración para las familias que han sufrido víctimas, recordando que no es la primer pandemia y que desde el mundo de la Universidad Latinoamericana redoblamos los esfuerzos de una alianza entre la acción científica que nos conduzca a la vacuna y al mejoramiento de la sanidad general y a la autocultura del cuidado y la preservación. Esa crisis, pandemia, aislamiento, protocolos sanitarios, han hecho que en los últimos 9 meses el gobierno de la universidad, radicado en la autonomía, ha cedido y ha sido desplazado a las cuestiones de interés público, de regulación pública y de articulación entre universidad, acciones del Estado y de los organismos supranacionales. Nosotros entendemos que es necesaria una reflexión sobre el gobierno de la universidad, observar las necesidades sociales de nuestros pueblos, atender al impacto de la digitalización, a los amplios debates sobre los cambios en los modelos educativos y al proceso de fondo que implica una reconversión laboral a escala de las instituciones y en general del derecho comparado de la educación superior. Para esa tarea, en este primer webinar de RealCUP, hemos convocado como disertantes, por una parte, a nuestro estimado director del IESAL UNESCO, el doctor Francesc Pedró, al que lo saludo con afecto y le reitero nuestra voluntad de seguir trabajando como lo hemos hecho desde nuestro encuentro en la Cancillería Argentina a mediados del año pasado, cuando asumió sus altas responsabilidades. También estamos felices de poder contar con Román Martínez, nuestro distinguido académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, que opera nada menos que la Vicerrectoría de Transformaciones Universitarias. Nuestro reconocimiento a nuestra secretaria académica, doctora Ariana De Vincenzi, y por supuesto en estas circunstancias de nuestro primer evento como webinar, estamos enviando un saludo muy cordial al equipo de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú, en la persona de Alexis Sánchez y de Elliot Fuentes. Precisamente, RealCUP, nuestra red, con sus 15 años de existencia y los 6 años de reconocimiento por IESAL como red intrarregional, desenvolvió el acompañamiento a la tercera Conferencia Regional de Educación Superior de 2018 y a su plan de acción elaborado en condiciones de normalidad. Ahora, ante la pandemia
y teniéndolo al director general de IESAL, es de toda evidencia que tendremos que operar respecto del plan de la normalidad con acciones de emergencia para prepararnos a examinar el conjunto de estas experiencias en vistas a la próxima tercera Conferencia Mundial de Educación Superior que la UNESCO convocará en un contexto de emergencia más ordenado. Cierro mi saludo de presentación de este primer webinar, recordando que para RealCup hoy avanzaremos en un diagnóstico situacional y hemos elegido en la diversidad de las instituciones universitarias al TEC de Monterrey para que lidere la agenda de las innovaciones. Más luego, hacia el 30 de octubre, estaremos viendo políticas públicas de estados, convocando al ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trota, y al colega del Perú, Martínez Benavides Abanto, para que presenten esos dos casos líderes. Los saludo y nos volveremos a ver en el momento final de cierre, luego de las conclusiones que vaya presentando nuestra secretaria académica, doctora Ariana De Vincenzi. Feliz experiencia en el primer webinar de RealCup. Adelante. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tan completa presentación. Para continuar con ella, voy a dar la bienvenida a este espacio de divulgación académica y de difusión de políticas públicas en educación superior. Permítanme brevemente mencionar que RealCup es una red que en tan solo 5 años, desde que fue creada, integra a 12 asociaciones de universidades privadas de la región. Por la Argentina, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas; por Bolivia, la Asociación Nacional de Universidades Privadas; por Brasil, el Sindicato de Entidades Mantenedoras de Establecimientos de Enseñanza del Estado de Sao Paulo; por Chile, la Corporación de Universidades Privadas; por Honduras, la Asociación Nacional de Entidades Privadas de Honduras; por México, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; por Nicaragua, el Consejo Superior de Universidades Privadas; por Perú, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior; y por República Dominicana, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y además la Asociación de Universidades de la República Dominicana. En total, RealCup nuclea más de 600 universidades que hoy nos acompañan a través de sus representantes. Este año, como tantas organizaciones, hemos lanzado este ciclo de webinars, pero no solo para acompañar a las instituciones en la reflexión y en la toma de decisiones sobre estrategias que nos permitan abordar esta contingencia educativa, sino también, como haremos hoy, para apostar a propuestas formativas sustentables. Así es que con la presencia de 566 inscriptos, daremos inicio a este webinar sobre educación universitaria y cultura digital, haciendo foco en las transformaciones educativas y los nuevos modelos formativos que se nos proponen. Para ello voy a presentar al primer disertante. Tengo el agrado de presentar a ustedes al doctor Francesc Pedró, quien desde mayo de 2019 es el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. El doctor Pedró es licenciado en Educación, graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada en la UNED de España. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es catedrático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra y cuenta con numerosas publicaciones. Como antecedente se destacan su desempeño durante más de 10 años como asesor en políticas educativas de la UNESCO en París, y también su cargo de analista político en el Centro de Investigación e Innovación Educativas de la OCDE. Además, fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación
de la prestigiosa Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona. Doctor Pedró, sus 20 minutos de exposición, con gusto lo estamos escuchando. Muchísimas gracias, de verdad que es un placer tener después de este año de mandato la primera oportunidad de compartir un buen rato con Real CUP, que como bien se ha dicho, como bien lo ha explicado el doctor Sauret, es un actor privilegiado de la educación superior en nuestra región. Y por consiguiente, todos mis respetos y toda mi admiración por el excelente trabajo que vienen realizando. Como el tema de hoy, digamos, de la reunión de hoy, gira alrededor de la transformación digital, yo me he permitido traer una presentación en la cual voy a intentar resumir algunas ideas clave a partir de lo que serían los trabajos que venimos realizando en el Instituto, en lo que es nuestro esfuerzo de análisis de lo que es el impacto de la pandemia en la educación superior, tanto desde la perspectiva de la docencia como desde la perspectiva de la investigación. Hoy, de todos modos, voy a tratar específicamente de la cuestión, digamos, de la transformación digital de las universidades y su impacto sobre la calidad y, eventualmente, sobre el futuro de la educación superior. Como el tiempo no es mucho, voy a ser más bien rápido y voy a plantear algunas afirmaciones que luego, por supuesto, ustedes podrán, lógicamente, contestar. La primera me parece muy clara y esta probablemente es la menos contestable, es que no es un curso más. De hecho, es fácil ver, tomando como punto de referencia, por ejemplo, un sistema universitario del que tenemos muchos datos y que precisamente debería haber empezado ya con toda normalidad el pasado mes de septiembre. Bueno, ahí vemos con toda claridad, en el caso de los Estados Unidos, como la reapertura de las instituciones de educación superior, insisto, allí donde el curso se inicia justo después del mes de agosto, efectivamente, como pueden ver, digamos, el porcentaje de instituciones que o bien planean o planeaban abrir totalmente en persona, es decir, como siempre, o fundamentalmente en persona, apenas alcanza algo más de un cuarto del total. 3/4 partes se dividen entre aquellas instituciones que directamente van a pasar o están pasando a dar su docencia totalmente en línea o fundamentalmente en línea, y aquellas, digamos, que representan aproximadamente una 1/5 parte, donde lo que se ofrece es una provisión híbrida. Dense cuenta además de que, a diferencia de lo que es el modelo mayoritario, en particular en Latinoamérica, la mayor parte de las universidades norteamericanas son universidades residenciales, es decir, donde el impacto, lógicamente, de ofrecer una provisión de educación superior solo en línea o fundamentalmente en línea puede ser muy grande en términos tanto de lo que es la experiencia final del estudiante como, lógicamente, en términos organizativos, logísticos y, por supuesto, financieros. Y ahí hay un debate que no ha hecho más que empezar. Pero esta es la situación, estos son datos del pasado mes de septiembre y muestran decididamente que hay que adaptarse para garantizar la continuidad pedagógica. Esto es lo que se hizo también en América Latina, como en todas las regiones del mundo. Lo que pasa es que, a diferencia de otras regiones, como puede ser, por ejemplo, Europa, donde las tasas de conectividad de los hogares rozan el 90%, en el caso de América Latina, bueno, todas las universidades echaron mano de lo que era la única solución de emergencia viable, que era, lógicamente, la educación superior remota con el apoyo de la tecnología, en particular de la conectividad, pero en un contexto en el que, la verdad sea dicha, apenas el 51% de los hogares en la región cuenta con el equipamiento requerido para poder seguir, por ejemplo, estas presentaciones o este webinar que vamos a tener hoy. La mayor parte de las universidades de nuestra región obviaron el hecho de que en todos sus países, prácticamente sin excepción, hay casi más teléfonos celulares que habitantes. Y de hecho, si les pregunto si alguien de ustedes conoce en sus universidades, en sus aulas, algún estudiante que no tenga en el bolsillo un smartphone, probablemente, si sale alguno, será porque es esa excepción que confirma la regla. Es decir, que de una u otra forma optamos todos por una solución de emergencia, pero tal vez erramos el tiro porque apuntamos a soluciones que requerían un alto equipamiento, olvidándonos de otras soluciones tal vez más simples, no tan rutilantes y que de todas maneras tal vez hubieran garantizado una mejor conectividad a nuestros estudiantes.
Dicho de otra forma, sin quererlo, nos lanzamos en un experimento masivo. Los que de ustedes procedan del mundo de las ciencias o incluso de las ciencias sociales o de la economía estarán de acuerdo conmigo en que esto en realidad tiene poco de experimento, puesto que no había ningún diseño detrás. Pero en definitiva, como todos somos científicos y académicos, mal haríamos si de esta experiencia universal, mal llamada o mal llamado experimento, no intentáramos extraer alguna lección. Porque, aunque algunos digan que esto no es ni más ni menos que un cuasi experimento, es un experimento que nos ha afectado a todos. De hecho, lo primero que podíamos decir es que, como saben muy bien, la tecnología ya estaba en la mayor parte de nuestras instituciones, pero no de este modo. Fíjense a escala mundial que la evolución en términos de horas que se han pasado utilizando aplicaciones en materia educativa para lo que sería el grupo de edad de más de 15 años en todo el mundo ha aumentado un 90% en apenas un año, es decir, desde septiembre del 2019 hasta ahora. Sabemos más, además, algo muy interesante, que es la comparación entre lo que pueden ser los usos preferidos en función de los contextos educativos de distintos países, como puede ser Japón, el Reino Unido o Estados Unidos. Y ahí ven con toda claridad que hay un cierto número de ganadores que son fácilmente identificables. Son, por una parte, las aplicaciones dedicadas por completo a una única finalidad, por ejemplo, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, que curiosamente en la mayor parte de los currícula universitarios no forma parte del core, es decir, de lo que sería la esencia del programa de estudios, pero sin embargo, lógicamente estos datos evidencian que son muchas las personas que se han lanzado en el tiempo de confinamiento a repasar o aprender una nueva lengua, y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con lo que podríamos denominar plataformas para la enseñanza, de las cuales, a la luz de estos datos, la ganadora sería Google Classroom, probablemente porque en sus inicios se ofrecía totalmente gratuita. Veremos qué va a suceder en el futuro, ¿no? La tecnología, por consiguiente, ya estaba ahí, pero ¿qué dicen los estudiantes? Desde luego, en el caso de América Latina, nuestros datos, los datos de UNESCO, demuestran que nuestros estudiantes han tenido más dificultades que los de los resto de regiones. Permítanme recordarles que esto es una estadística y por tanto es algo a veces muy cercano, ¿verdad?, a lo que podría ser una caricatura, pero en definitiva lo que nos muestran, fíjense en el grupo de columnas tercero empezando por su derecha, que nuestros estudiantes tienen más dificultades que los estudiantes de educación superior del resto del mundo en cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina, el mantenimiento de un horario regular, o si lo prefieren en términos pedagógicos, tienen menor capacidad de autorregulación. Esto no sería así si estuviéramos hablando de estudiantes de posgrado, pero estamos hablando de estudiantes de pregrado. Los datos que tenemos en el instituto acreditan que en la mayor parte de los países de los cuales tenemos cifras, normalmente los estudiantes se conectan a la plataforma de su universidad a partir de las 5 o 6 de la tarde, lo cual significa que han destinado la mayor parte del día a otras funciones que nada tienen que ver con la plataforma. Si ustedes son muy optimistas, pueden pensar que se han pasado todo el día haciendo trabajos, estudiando y leyendo, pero todos fuimos jóvenes alguna vez y todos probablemente coincidamos en que la tentación de hacer otras cosas durante el día es muy elevada y que en nuestro caso, como acredita esta gráfica, es muy superior al del resto de regiones. Esto en sí mismo acredita que nuestro sistema escolar probablemente hace un flaco favor a los futuros estudiantes universitarios porque les hace extremadamente dependientes del dictado exterior de un docente. En el momento en que este dictado, esta disciplina impuesta externamente desaparece, como es el caso de la situación de emergencia, nuestros estudiantes, insisto, más que los de otras regiones, tienen dificultades para continuar. Es decir, que a la desconexión tecnológica se añade un enorme riesgo de desconexión pedagógica. Con esto nos tenemos que enfrentar. De hecho, en muchos casos, yo tengo aquí también los datos de Estados Unidos, cuando a los estudiantes se les pregunta cómo comparan lo que es la provisión, lo que está siendo la provisión 100% online, de lo que recordaban que era la provisión tradicional hasta el mes de febrero, la inmensa mayoría de los estudiantes en Estados Unidos coinciden, aproximadamente, yo diría que esto suma un 60%, casi 2/3, coinciden que esa provisión es peor o mucho peor. Aproximadamente un 20% nos vienen a decir
que la experiencia es similar e incluso nos encontramos en casos en que, como viene aquí, aproximadamente un 19% acreditan que están mejor o mucho mejor en una situación de provisión online. Vayan ustedes a saber de qué universidades estamos hablando y de qué tipo de experiencia, pero en cualquier caso parece claro que en conjunto, en el caso de los Estados Unidos, la mayor parte de los estudiantes añoran la experiencia efectivamente presencial. No solo porque se aprende tal vez de una forma a la que ellos están más habituados, sino porque, insisto, buscan en el paso por la universidad, insisto que estoy hablando de estudiantes de pregrado, una experiencia total y holística que solo el contacto en el campus, sea o no residencial, puede ofrecer. Desde este punto de vista, recordarles, lo voy a recordar de nuevo al final, que en el instituto nos hemos preocupado de estudiar y divulgar los efectos, no necesariamente todavía los impactos de la pandemia en educación superior en nuestra región. Parece a todas luces claro que estamos perdiendo estudiantes, con algunas excepciones. Además, que estos estudiantes, digamos, no tienen un perfil cualquiera, sino que se concentran en dos perfiles. Por una parte, estamos perdiendo un grupo muy importante de estudiantes vulnerables, un número muy importante de estudiantes que pertenecen a familias cuya primera generación estaba accediendo a la educación superior, y lo que es todavía tal vez más importante, estamos perdiendo a más chicas que chicos, porque las chicas son fácilmente capturadas por estructuras sociales que en los hogares, lógicamente, encuentran para ellas un acomodo que nada tiene que ver con la igualdad de género. Por tanto, primera pérdida muy importante de estudiantes. Segunda pérdida, todavía pendiente de evaluación. Nosotros hemos estimado que aproximadamente va a haber unas pérdidas que podemos situar entre un 15 y un 30% de los aprendizajes que los estudiantes deberían haber consolidado en términos, por ejemplo, de desarrollo de competencias ya en estos momentos. Esto es muy importante porque, de hecho, traslada a las distintas universidades, a las distintas facultades, la responsabilidad de analizar exactamente quién ha perdido, qué es lo que se ha perdido y, por supuesto, de generar estrategias de recuperación o, si ustedes lo prefieren, de aceleración del aprendizaje que permitan dar más a aquellos estudiantes que más han perdido. Ya no hablo, ni mucho menos, de lo que deberían hacer las buenas universidades, las que se consideran a sí mismas verdaderas alma mater, que sería ir a buscar a esos estudiantes que se están perdiendo por ahí para ofrecerles los medios y los mecanismos para que cuanto antes mejor puedan recuperar su itinerario formativo. Pero tenemos también posiblemente una ganancia. Esa ganancia, si es que la podemos reconocer ya, es la ganancia en transformación digital. Querámoslo o no, prácticamente todo el mundo que ha tenido la posibilidad de hacerlo, que ha tenido conectividad, se ha visto, digamos, en la situación, en la tesitura de tener que recurrir a la tecnología. Incluso quien en el mes de febrero demonizaba el uso de la tecnología en educación superior por considerar que establecía, por decirlo así, una barrera en el contacto directo con sus estudiantes, ahora ha reconocido que gracias a la tecnología puede establecer o seguir manteniendo una cierta vinculación. ¿Cuánta de esta ganancia ha venido para quedarse con nosotros? Es algo que está todavía sobre la mesa, pero es tremendamente interesante. Y ahora me gustaría volver a la realidad. La realidad es que la tecnología ha venido para quedarse en la educación superior. Y esto no es algo que tenga que ver necesariamente con la pandemia y sus efectos, sino que ya estaba ahí en muchos casos. Y tomo aquí el ejemplo no de los Estados Unidos, sino de las universidades europeas. Fíjense que algo más de la mitad, ya en el año 2015, es decir, estamos hablando 5 años atrás, ofrecían la mayor parte de sus cursos en lo que se podría llamar una hibridación. Es decir, para todos esos cursos, un poco más de la mitad, contaban ya con lo que se podría denominar una plataforma que soportaba la extensión de la docencia, la extensión del aprendizaje gracias a la tecnología. Un poco más, apenas un 1% más, eran las universidades tradicionales que contaban con cursos de educación a distancia soportados por la tecnología. Insisto, estamos hablando del periodo previo a la pandemia. ¿Qué no va a suceder después, cuando incluso las personas y las facultades y los departamentos más recalcitrantes han visto
que hay un potencial a utilizar, ¿verdad? Por consiguiente, ya estaba ahí. Y ciertamente habíamos visto también que la tecnología estaba redefiniendo las formas de provisión. Uno de los ejemplos más claros era el lanzamiento de los MOOCs, cuyo número no ha dejado de aumentar, digamos, radicalmente. Desde luego es el patrimonio en términos reales de lo que sería la dominación del mercado de unas pocas instituciones, pero también los MOOCs han venido para quedarse y es una opción que está al alcance de nuestros estudiantes. ¿Qué no será ya en el futuro cuando en áreas como, por ejemplo, vemos aquí la programación y las ciencias de la computación, nos estamos dando cuenta de que algunas corporaciones, por ejemplo Google, ya han empezado a ofrecer sus propios cursos porque dicen, probablemente con algo de razón, que disponen de los medios y de la capacidad de formar más rápidamente y más eficientemente el tipo de técnicos que anteriormente necesitaban 4 o 5 años en una universidad. Por consiguiente, el uso de la tecnología por parte de las propias corporaciones tecnológicas va a ser también un acelerador importante. Por el momento, esto no deja de ser un anuncio, pero ciertamente tenemos ahí una competencia muy importante en uno de los ámbitos que tradicionalmente parecía reservado a las instituciones de educación superior. Por otra parte, también, de nuevo, antes de la pandemia, empezábamos a tener muchas indicaciones de que el público en general, el público adulto, ya está dejando de considerar la educación a distancia soportada por la tecnología como una segunda opción, como algo que está limitado efectivamente a quien no tiene otro recurso. Como pueden ver aquí, en países como Argentina, Colombia y México, o incluso Brasil, la mayor parte, una mayoría aclaparadora de la población, cree que más tarde o más temprano, en términos de 10 años, el volumen de estudiantes de educación superior en línea llegará a superar los tradicionales. Insisto, no estoy hablando de la percepción de los estudiantes, sino de la del público en general, que ve, efectivamente, veía ya antes de la pandemia que, digamos, esta pequeña transformación estaba en ciernes. La verdad sea dicha es que cuando rascamos un poco en la realidad, todo este potencial parece todavía un poco lejano. Es decir, fíjense que cuando preguntamos a las universidades en Estados Unidos hasta qué punto están utilizando en sus plataformas, no tanto presentando documentos en PDF o presentaciones en PowerPoint o las notas de los cursos, sino algo mucho más complejo, como puede ser lo que podríamos denominar una aplicación que cubre todo el contenido y todas las actividades de una determinada asignatura, eso que en inglés se llamaría courseware, efectivamente se dan cuenta de que estamos hablando de porcentajes en el país donde estos materiales típicamente se generan. Bueno, hago excepción de mi colega del Tecnológico de Monterrey, que bueno, que también hacen de las suyas y con mucha calidad, ¿verdad? Pero quiero decir, el país por excelencia es probablemente el vecino del norte. Fíjense que los niveles reales de utilización son muy bajos. Lo mismo sucede con lo que parecía también el futuro, que son las tecnologías adaptativas, es decir, esta idea de que esas aplicaciones, esos cursos soportados por la tecnología y que solo requieren el tutor humano como un facilitador, como un apoyo externo, bien, que sean adaptables a lo que es el ritmo y las necesidades de cada estudiante, sería una frontera que la tecnología ya nos permitiría cruzar hoy mismo. Bien, eso en el país donde se crea apenas cubre el 10%. Y si se fijan, el ritmo de crecimiento es muy bajo, porque apenas un año atrás, en este ámbito concreto, estábamos en el 8% y en el caso del courseware estábamos en el 14%. Es decir, esas tecnologías tan prometedoras de cara al futuro, no tenemos datos específicamente de lo que sería el potencial de la inteligencia artificial, pero ciertamente algo de ello hay cuando hablamos de las tecnologías adaptativas. Por tanto, hay una enorme distancia en lo que sería el uso universal de tecnologías muy básicas, como veíamos en el caso de las universidades europeas, y lo que son las promesas de lo que tal vez nos llegue. Nuestra realidad es que nos encontramos ya a las puertas de lo que serían modelos de hibridación con los cuales presumiblemente vamos a tener que convivir porque desgraciadamente hay muchos indicios que apuntan, yo ahora les estoy hablando desde Europa, la pandemia está ahora golpeando muy fuerte en Europa. Tenemos cosas que serían
impensables tan solo 6 meses atrás, como por ejemplo toques de queda que impiden que la población salga a la calle más allá de las 9 de la noche y que no puede volver a las calles hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto es un panorama desolador, pero que permite de una u otra forma avanzar en lo que sería la política de protección de la salud pública, al mismo tiempo que intentar combinarlo con un cierto nivel de actividad económica. Pero dense cuenta, en mi propia ciudad, no sé si la conocen, que es Barcelona, hoy en día es imposible entrar en un bar, en una cafetería o en un restaurante. No ya en las terrazas, ni siquiera en las terrazas. Es decir, estamos en un momento, digamos, muy difícil y probablemente quien piense que esto se va a terminar en Navidad o en abril o en marzo, tengo la impresión de que hierra el tiro. Es decir, que esto va a estar con nosotros hasta que no consigamos una vacuna que efectivamente sea universal. Para nosotros, desde, digamos, mi puesto de observación en la UNESCO, esto no va a suceder durante este curso académico en el que entramos, 2020-2021. Por tanto, la hibridación es posible que no sea el modelo deseado, pero es necesariamente el modelo impuesto si queremos abrir hasta cierto punto las universidades. De hecho, es la opción preferida por los estudiantes. De nuevo, acudo a datos que tenemos, en este caso, de nuevo, de los Estados Unidos, porque cuando se les pregunta a los estudiantes, y fíjense la evolución desde 2013 hasta 2016, cómo sería la provisión que ellos preferirían de educación superior, la mayor parte de los estudiantes no nos hablan de estudiar online, sino que nos hablan de una instrucción, digamos, presencial, en la que los componentes tecnológicos cumplan una función relevante. Yo creo que esta es la opción porque, en definitiva, nuestros estudiantes están ya, quizás muchos de nosotros todavía no, pero nuestros estudiantes viven ya desde hace mucho tiempo en el siglo XXI, probablemente desde antes de que llegara el mismo siglo XXI, ¿verdad? Y no hemos conseguido ofrecerles esa provisión, digo, antes de la pandemia, consistente con sus expectativas y probablemente con lo que la tecnología nos permitía hacer. Desde este punto de vista, nosotros consideramos en la UNESCO que existen dos modelos de hibridación con los que vamos a convivir por lo menos durante este curso. Y ustedes decidirán en cada institución cuál de estos modelos prevalece y cuál de ellos se queda. Nosotros hablamos de un modelo restringido y de un modelo generalizado. El modelo restringido es el modelo que está operando ya prácticamente desde finales de agosto en la mayor parte de los países europeos y en un número importante de universidades en Estados Unidos, donde básicamente el principio es: vamos a prescindir de todas aquellas aglomeraciones de estudiantes, por ejemplo, grupos de más allá de 20 estudiantes, y todo lo que serían las lecciones magistrales, vamos a utilizar mecanismos de streaming, de transmisión en vídeo, que además tiene ventajas notorias, y es que permite que el estudiante no solo pueda visionar esa clase cuando le convenga o cuando lo desee, sino que pueda revisionarla tantas veces como lo desee. Esto, por tanto, lleva a una sustitución, ¿verdad?, de clases que no afectaría en principio aquello que es típico del modelo, por ejemplo, de Oxbridge, ¿no?, de Oxford y de Cambridge, que es el modelo de pequeños seminarios, de grupos de 6 u 8 estudiantes que están tutorizados o que quedan bajo la supervisión de un tutor en el ámbito de las ciencias sociales o de las humanidades, o la participación en talleres, seminarios, prácticas de laboratorio, experimentos, etcétera, siempre y cuando no se exceda ese número mágico que parece ser el número 6, que algunos, multiplicado 3 veces, sería el número del diablo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, 6 parece ser la norma que se establece, ¿verdad? Esto daría como lugar una hibridación que podría tener visos de continuar en el futuro, donde desaparecerían esas clases magistrales al estilo de Fray Luis de León, ¿verdad?, en un aula magna en la Universidad de Salamanca, lanzando lógicamente una lección más que magistral a sus alumnos de modo presencial. Pero podríamos tener a Fray Luis de León visionándole tantas veces como hiciera falta, y lo que es mejor, con una pequeña inversión tal vez tendríamos, ¿verdad?, una posibilidad de reutilización.
Lógicamente, esta visión restringida sigue manteniendo en el foco la posibilidad de una experiencia holística, global, comprensiva de presencia en el campus, preservando lógicamente ese número, digamos, casi demoníaco, yo diría, que es el número 6, como el número máximo de estudiantes que se pueden acoger en una actividad simultánea. Y luego tendríamos el segundo modelo generalizado, donde la hibridación no tendría tanto que ver con la sustitución de las clases, sino más bien con la extensión de recursos. Este modelo de hibridación generalizada es el que ya se estaba empezando a dar desde aproximadamente la década de los años 2000 y 2010, con la progresiva universalización de las plataformas universitarias, de comerciales, open source, algunas veces incluso diseñadas por las propias universidades. Es muy importante darse cuenta que el uso de las plataformas difícilmente sustituye la experiencia de la clase o incluso de la clase magistral, sino que más bien viene a extender la posibilidad de los recursos, aumentar la capacidad de aprendizaje que tiene el estudiante gracias a sus recursos y notablemente del seguimiento de ese proceso de aprendizaje también por parte de la plataforma, suponiendo que el docente disponga de la capacidad. Nosotros creemos que estos dos modelos van a coexistir y que muy probablemente, por lo menos en este curso académico 2020-2021, el restringido va a ser impuesto sencillamente por causa de la pandemia y el generalizado va a ser probablemente el que emerja como resultado futuro. Pero es muy posible que las lecciones magistrales, tal vez en muchos casos, pasen a ser una cosa del futuro, sobre todo en aquellas áreas o disciplinas típicamente masificadas, como pueden ser también en nuestra región el ámbito de la gestión de negocios o de las facultades de Derecho. Bien, para conseguir esto necesitamos que algunos requerimientos, digamos, estén efectivamente accesibles, ¿no? Porque con la plataforma de streaming o con el Learning Management System que ustedes tengan, no basta. Conozco muchísimas experiencias de universidades que cuentan con toda la tecnología y, sin embargo, no pasa nada, ¿verdad? Lo importante aquí es cómo convencer al profesorado, y estoy seguro que el TEC de Monterrey tiene muchas lecciones a compartir con nosotros, ¿no? Convencer al profesorado no significa tan solo obligarle a hacer las cosas, que es algo que sería impensable en la mayor parte de instituciones que conozco. Convencer al profesorado es una combinación, por una parte, de conocimiento profesional y por otra, de incentivo. Y en este sentido me parece muy importante que sepan que desde el instituto vamos a contribuir precisamente a establecer cuáles son los parámetros adecuados para esta estimulación positiva. Eso que se ha dado en llamar la teoría del empujoncito, ¿verdad? Y que tiene que ver con el hecho de que el profesor es por encima de todo un académico y que puede entender perfectamente las opciones que tiene frente a sí si le presentamos cuáles son las evidencias de éxito que va a tener, a pesar de que el esfuerzo inversor inmediato sea más elevado. Y al mismo tiempo podemos generar incentivos igualmente que recompensen ese esfuerzo. Por tanto, convencer es muy importante. Y en segundo lugar, apoyarle. Yo creo que no hay que poner, digamos, el carro delante de los caballos, sino que hay que poner los caballos o los burros delante del carro para poder tirarlo. Nosotros llevamos décadas de formación de los docentes y la verdad, yo diría que hemos dilapidado muchos recursos detrás de esa formación, lisa y llanamente porque no hemos convencido previamente al profesorado de los beneficios que va a conseguir y hemos sido incapaces de crear una apropiada política de incentivos. Es cuando lo hemos convencido que este apoyo, que no solo tiene que ver con la formación, sino que tiene que ver también con la emulación, con la facilidad con la que podemos utilizar a los propios profesores de nuestra propia universidad, que son, si me permiten la expresión, docentes como yo, que son capaces de llegar hasta aquí, por tanto yo también podría, ¿verdad? Este es el tipo de apoyo que nosotros verdaderamente creemos que vale la pena. De nada sirve a un docente que trabaja en una institución pequeña, en una ciudad de provincias, ¿verdad? Que le digamos qué es lo que están haciendo los profesores de Cambridge o de Harvard. Es muy interesante, muy positivo, pero tenemos que hablar de lo que están haciendo profesores que están en su propio contexto, con las limitaciones que él tiene, con
estudiantes que viven en zonas donde a lo sumo tienen 2G, no ya 5G, sino 2G, ¿verdad? Y es este apoyo el que podemos ofrecerle desde la propia institución, haciendo valer las experiencias de éxito que nosotros mismos hemos creado. Y es precisamente... Perdón, ¿sí? Cerrando la... Estoy terminando, es efectivamente. Y es precisamente con este ciclo de convencimiento, de apoyo, que generaremos nuestras propias evidencias, que creo que de nuevo cierran el ciclo para permitir que el profesorado realmente quede rearmado, que es lo que queremos precisamente en consonancia con las necesidades y las expectativas del siglo XXI. En definitiva, y con esto termino, a la hora de plantearnos hacia dónde debe ir la transformación digital, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que en este momento de pandemia es importante recordar el moto, el leitmotiv de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que traducidos a nuestro contexto serían, ni más ni menos, hacer todo lo posible para que ningún estudiante se quede atrás. Y al mismo tiempo, por nuestro compromiso por la calidad, hacer todo lo posible para aprovechar todo lo que podamos en términos de lecciones aprendidas de este experimento universal, mal diseñado, pero experimento al fin y al cabo. Si desean más información sobre nuestro trabajo, pueden descargar nuestro informe desde nuestra web. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Francesc, por tan enriquecedora presentación. Seguramente habrá preguntas luego de que presente ahora Román Martínez. Permítanme presentar. Román Martínez Martínez es profesor del Tecnológico de Monterrey desde 1987, en donde por más de 33 años ha tenido una labor ininterrumpida como docente del Campus Monterrey en diversos programas académicos del área de la ingeniería y tecnologías de la información, de la salud y de la educación. Es ingeniero en sistemas computacionales con maestrías en ciencias computacionales y en tecnología educativa. Su labor docente y su trayectoria profesional ha sido reconocida con diversos premios institucionales. Desde marzo del 2018 es el vicerrector de Transformación Educativa del TEC de Monterrey y tiene la responsabilidad de integrar los esfuerzos institucionales de áreas académicas y operativas para implementar el nuevo modelo educativo institucional llamado TEC 21. Les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través de la aplicación que tienen al pie de del Zoom, que dice preguntas y respuestas. Por allí pueden formular sus preguntas y serán leídas al cierre de la presentación del doctor Martínez. Román, tiempo para tu disertación. Muchas gracias, Ariadna. Pues un gusto, un privilegio estar con ustedes. Les envío un caluroso saludo desde Monterrey, México, a todos los colegas de tan diversas universidades de toda Latinoamérica. Un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues es un privilegio esta oportunidad de compartir con ustedes en un breve momento pues la experiencia que hemos ido acumulando en nuestra institución, en el Tecnológico de Monterrey. Agradezco mucho la invitación que me han hecho, el doctor Sauret, Ariana, y bueno, creo que ante este excelente marco que ha puesto el doctor Pedro, pues voy a compartirles lo que es la experiencia en nuestra institución. Permítanme compartir pantalla. Y bueno, pues para los que quizás sepan poco del TEC de Monterrey, nada más como marco de referencia, pues la dimensión de nuestra institución en México, una institución multicampus, 26 ciudades en las que estamos presentes. Tenemos más de 90,000 alumnos en los diferentes niveles de estudios, desde media superior, pregrado y posgrado. Somos una universidad comprensiva con todas las áreas del conocimiento. Bueno, ya más de 260,000 egresados con mucho orgullo en diferentes posiciones que han ido ocupando de liderazgo en nuestro país y en el mundo. Y bueno, en los rankings también seguramente han escuchado pues nuestras posiciones también en los top del mundo y de Latinoamérica. Y bueno, pues lo que quiero compartirles es
muy brevemente una historia de transformación de nuestra institución, una historia que sin duda, con la oportunidad que nos ha puesto esta pandemia en este año, pues se fortalece, se proyecta hacia el futuro con mucha expectativa, con mucha esperanza. Y voy a hacer referencia específicamente a estos 30 años, más de 30 años ya que tenemos de historia con la educación a distancia, la educación digital. Quizá algunos de ustedes, ¿por qué no pudieran conocer o ser egresados de la universidad virtual de nuestra institución, que inició precisamente en el año 89 y que, bueno, pues estamos cumpliendo ya más de 30 años de este esfuerzo, que se conjuga sin duda en este atrevimiento que hemos tenido los últimos años, que es el modelo educativo TEC 21 y que probablemente algunos de ustedes también hayan escuchado ya algo. Hoy no es el momento de darles el detalle, pero sí de hacer algunas referencias y que vienen a ser este gran paraguas para lo que hemos propuesto a raíz de esta pandemia y le hemos identificado con el nombre del HyFlex Plus Tech, un modelo para precisamente enfrentar los retos a los que nos ha llevado este confinamiento y que además pues nos proyectan, como bien decía ahorita el doctor Pedro, hacia un futuro ya muy cercano, donde muchas de estas cosas pues serán quizá lo cotidiano. En esta línea del tiempo de más de 30 años, empezando un poquito por haciendo referencia pues a la gran oportunidad que nos ha dado el tener acumulados estos años. Pues yo nada más quiero enfatizar cómo la tecnología precisamente nos ha permitido ir incrementando pues obviamente las oportunidades de conectividad y de interacción, cosa que al contrastar los inicios, ¿verdad?, por allá en los años 90 contra lo que vivimos ahorita, pues hay una marcada diferencia. Como decía el doctor Pedro, las condiciones tecnológicas no son las mismas de hace años, hay muchas cosas, la mesa está puesta en muchas cosas, quizá no las estábamos aprovechando como se debiera. Y este es el momento. Son 30 años de cambios muy acelerados, pero que nos han llevado precisamente a tener una ventaja tremenda en la forma de educar a distancia. Pasando obviamente de los inicios donde dependíamos de los satélites, dependíamos de grandes costos para poder hacerlo, a estar haciéndolo ahora como ahorita lo estamos viviendo, de una interacción que era muy asincrónica, muy vía texto, a la interacción ya multimodal que vivimos cotidianamente en tiempo real, con la facilidad de hacerlo desde cualquier lugar, con la movilidad que nos dan los propios dispositivos. Y sí, de enfoque que a lo mejor en un inicio era este de llegar masivamente a muchos y lejos, que no se elimina, pero que ahora se puede hacer de una manera más personal gracias a la tecnología. Gracias a eso también que nos está rodeando, como las redes sociales, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Y bueno, en esta línea del tiempo, con este atrevimiento que tuvo la institución, pues hay también momentos importantes de decisiones que nos llevaron a hacer cosas que ahorita nos dan un soporte para todo lo que sigue. Y pongo primero que nada, desde el punto de vista del modelo educativo, pues una acción, un milestone muy importante en los años 90, finales de los 90, es lo que nosotros llamamos el rediseño de la práctica docente. Un ejercicio que implicó transformar desde allí a nuestros profesores hacia un modelo más constructivista, un modelo de aprendizaje activo a través de capacitaciones en muchas universidades ejemplares de las diferentes técnicas didácticas. Pero a nivel tecnológico, la decisión también de incorporar un sistema LMS, un Learning Management System, que como ustedes saben, pues es la plataforma que permite obviamente involucrar digitalmente muchos elementos en el proceso educativo. Es a partir de ese año que se hace realidad esta incorporación y que bueno, ahorita es quizá ya lo más común, esperaría yo, en todas sus universidades, pero que sin duda es un parteaguas importante en la historia.
Y bueno, pues recientemente llegar a este momento importante con una siguiente transformación de fondo, una transformación fuerte en el paradigma educativo que le hemos llamado el modelo educativo TEC 21. El 21 no es por el año ya próximo 21, sino por el siglo 21. Y bueno, como ven, pongo ahí los 2 años importantes, 2013 y 2019, porque este no ha sido un ejercicio de la noche a la mañana, ha sido un ejercicio precisamente de 6, 7 años de diseño, de transformación, de gestión del cambio con nuestros profesores y nuestros alumnos. Un modelo que está basado en la educación en competencias, pero a través de retar a nuestros alumnos, el reto como medio provocador del aprendizaje para el desarrollo de estas competencias y de retos reales, retos de las organizaciones reales que las traemos a un primer nivel como actores del proceso educativo. Y la segunda característica muy importante y que remarco en particular ahorita, que es la personalización y la flexibilidad, que no se podría hacer sin duda si no estuviéramos en las condiciones tecnológicas en las que estamos. Es decir, el modelo educativo que ahorita estamos impulsando hubiera sido imposible tenerlo 10 o 15 o 20 años antes. Pero de la misma manera, pues si esta pandemia hubiera llegado hace 10 años, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos un gran potencial, sin duda, en esta perspectiva de cómo la transformación digital pues, nos ha cambiado a todos en todos los aspectos. Y bueno, con esa motivación de transformar precisamente la educación que tenía tantos años o siglos a lo mejor estancada en modelos pues tradicionales, pues es parte de la iniciativa que está detrás de este modelo TEC 21. Y el 2019, el año pasado, pues es el año cumbre de nuestro ejercicio porque teniendo rediseñados todos nuestros programas bajo esta filosofía, pues ingresaron cerca de 13,000 alumnos de nuevo ingreso a nuestros campus a formarse ya con estos planes de estudio, cosa que estamos viviendo, llevamos este año y meses viviendo y que bueno, doy gracias a que la pandemia no llegó el año pasado porque haber tenido las dos maromas juntas hubiera sido tremendo, ¿verdad? Entonces, hemos vivido sin duda un ejercicio de transformación muy importante y bueno, el enfrentar este reto que nos ha puesto el destino en estos momentos con la pandemia, pues nos llevó a acelerar muchos de los cambios, a hacer una transformación acelerada, pero bueno, sí he hecho referencia a esta historia, es que pues precisamente estamos montados en hombros de gigantes, toda esta experiencia, toda esta apuesta desde hace años de la institución nos permitió reaccionar rápidamente ante lo que se vio venir en su momento. Por supuesto que en marzo que tomamos la decisión de suspender la actividad presencial, no imaginábamos que esto fuera a durar tanto, pero poco a poco, al ir descubriendo las condiciones, pues hemos ido creando este plan de transformación acelerada que, pues como les digo, afortunadamente con la base que tenemos de esta historia, la hemos podido llevar a cabo sorteando todos los obstáculos que esto conlleva. Y les pongo aquí en este esquema esta reflexión que ha guiado también nuestros esfuerzos. En marzo, cuando tomamos esta decisión, suspendimos nuestra actividad por una semana solamente para en esa semana concentrarnos en la capacitación a nuestros docentes, en el uso de la plataforma que es esta Zoom para impartir nuestros cursos. Pero estábamos conscientes y seguros que el cambio por sí mismo retador, implicaba nada más un modelo de pasar lo que hacíamos presencialmente a hacerlo a distancia, es decir, a una enseñanza remota. Y desde ahí planteamos la importancia de tener una meta próxima de transformar la enseñanza remota a un aprendizaje en línea. Como ustedes saben, no es lo mismo dar nada más nuestra clase por este medio replicando lo que hacíamos presencialmente, auténticamente rediseñar el espacio del tiempo
para que aprovechando los medios vinieran obviamente todas las interacciones necesarias para hacer un aprendizaje más efectivo. Entonces, la experiencia de la educación digital que traíamos se capitalizó aquí, se generalizó con toda nuestra planta docente. Hicimos ahí un ejercicio de diagnóstico de las competencias digitales con todos nuestros profesores, que permitió a través de un instrumento identificar las brechas más grandes en donde estaban. Y empezamos con un ejercicio express de capacitación, no solo para usar las herramientas, sino para auténticamente reflexionar sobre el ejercicio didáctico que ocurría en el curso y que de esa manera pudiera haber algunas transformaciones. Y desde ese entonces, bueno, obviamente esto sucedió principalmente en los meses de mayo, junio, julio, y al darnos cuenta que esto se extendía, pues nuestra visión evolucionó a un modelo al que aspiramos y que, bueno, lo tenemos ahorita activo, pero ejecutándose a medias, ¿verdad? Que es este modelo High Flex Plus Tech. High de híbrido, Flex de flexible, buscando precisamente ese modelo de hibridez, pero también de flexibilidad que dé todos los beneficios. Y como bien lo remarcó ahorita el doctor Pedro, pues el gran reto, el gran desafío de transformar a nuestros profesores, donde pues yo les puedo compartir con toda honestidad cómo hemos visto pues transformaciones muy rápidas en algunos de ellos. Aquí sin duda se ha magnificado el que tiene la vocación docente, el que es auténticamente un buen profesor, pues automáticamente ha sabido sortear todo y ha inyectado una energía y un dinamismo muy importante que está siendo reconocido por nuestros estudiantes. Desafortunadamente también se ha magnificado los que no son tan buenos, ¿verdad? Los que a lo mejor esa vocación está un poquito oxidada, los profesores que a lo mejor no del todo tienen esta pasión por la educación y que obviamente al transformar el ambiente pues se han visto mermados obviamente con estos obstáculos naturales que surgen. De ahí que bueno, la institución ha decidido un acompañamiento desde el inicio muy particular en cuanto a quien lo necesita, voluntario obviamente, y cuando sí se necesita la atención por algún aspecto que se observe claramente, pues con las intervenciones correspondientes. Esta es la historia, colegas, y pues bueno, este enfrentamiento, esta transformación acelerada, sin duda ha sido un gran desafío. Y lo vivimos a nivel personal, creo todos nosotros como docentes. Yo en lo personal sigo siendo profesor, una de las cosas que más disfruto y lo puedo decir como testigo. Pero también institucionalmente, con la responsabilidad como líderes que tenemos, enfrentamos grandes desafíos ante esto. Y si bien en muchos lados hablábamos de la esperanza de que pronto pasáramos al DC, ¿verdad? Al después del coronavirus, esto se ha ido viendo cada vez más lejano y sabemos que no va a ser inmediato. Entonces estamos pasando de nuestra zona de confort en la que estábamos seguramente antes del coronavirus a una etapa que no sabemos cuánto va a durar, que la llamamos el CCDA, con el coronavirus. Es la realidad donde entramos, sin duda, como algunos autores del desarrollo humano identifican, ¿verdad? Una zona de pánico que nos asusta, que nos preocupa, que nos pues genera obviamente frustraciones y inquietudes, pero que lo más importante es encaminarla hacia esta zona de aprendizaje, hacia este aprendizaje de lo que ha estado ahí a lo mejor desde hace tiempo y a lo mejor no nos habíamos atrevido a hacer. Entonces, es magnífica esta transformación acelerada porque a lo mejor si no ha pasado este hecho, estaríamos desfasados quizá 4, 5, 10 años más. Esta aceleración nos está haciendo aprender cosas nuevas, pero sobre todo, como por ahí decía Alvin Toffler, la importancia de desaprender y de reaprender.
este ejercicio no es solo de aprender cosas nuevas, sino es dejar algunas de las cosas que y sabemos hacer muy bien. Y en ese desaprendizaje tenemos que reaprender cosas nuevas. Y sin duda, cuando llegue ese después del coronavirus, pues entraremos a esta zona de desarrollo, esta zona de crecimiento que nos hará ser otros. Nos renovará como como instituciones de educación superior, sin duda, y nos renovará a todos como docentes. Entonces, bueno, a nivel institucional, sin duda estamos ahorita en temas muy enfocados al cuidado de la salud, de esta continuidad académica. Tan pronto podamos abrir, aquí en México no hemos podido abrir todavía ningún campus. Tenemos la esperanza que hacia finales de este semestre, en el mes de noviembre, pudiéramos explorar esa posibilidad con alguno de nuestros campus, pero se ve todavía muy remota. Pero bueno, sabemos que va a llegar ese día. Si no es este año, va a ser el próximo. Y en esa zona de aprendizaje tendremos que tener la reapertura híbrida, tendremos que estar cuidando el evitar los rebrotes y estaremos llegando algún día cuando haya un tratamiento, cuando haya una vacuna, sin duda a ese momento del DC, después del coronavirus, donde vendrá un gran reinicio. Los autores están identificando esto como el Great Reset de la educación. Y bueno, en esa perspectiva tenemos una gran responsabilidad de irnos preparando. Las últimas semanas, si una frase he escuchado mucho, ¿verdad? Además de que la famosa frase estás en mute, ¿verdad? Estás con el micrófono apagado, pues esto en las conversaciones de muchos colegas está presente de un mes para acá, más fuerte que nunca. Esto llegó para quedarse. ¿Qué llegó para quedarse? Pues sin duda no es el coronavirus. El coronavirus alguna vez, en algún momento tendrá que desaparecer o controlarse al menos. Pero sí llegó para quedarse esas experiencias remotas que se van a convertir en híbridas, obviamente potencializando lo mejor que tenemos de ambos mundos. Llegó para quedarse el valor de la presencialidad en el campus, que será con lo que no podemos sustituir en forma remota. Auténticamente daremos prioridades, auténticamente valoraremos la experiencia que se vive en el campus. Y llegó para quedarse la flexibilidad en la modalidad de entrega. Yo no veo al menos reversa y en nuestra institución así lo estamos proyectando. Tenemos un plan hacia el 2025 y bueno, estamos proyectando ya una nueva oferta con programas en estas diferentes modalidades que estamos ya viviendo y experimentando y que llevan una flexibilidad en la modalidad de entrega según las condiciones y el contexto del estudiante en la institución. Y sin duda llegaron para quedarse las nuevas competencias digitales y didácticas que están adquiriendo nuestros profesores. Por testimonios de nuestros colegas que han vivido esta historia de los 30 años, quien se movía a dar un curso en la universidad virtual ya no era el mismo al regresar a dar un curso de manera presencial. Y esto ahora imagínense potencializado con la vivencia de la totalidad de nuestros profesores. Lo que están adquiriendo nuestros profesores de habilidades no son para saber usar un botón o la computadora. Es auténticamente con esa transformación el ver diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje, el meter una estructura didáctica diferente y sí aprovechar las herramientas para hacer cosas que antes probablemente no hacíamos y que son perfectamente válidas en el mundo presencial o híbrido que nos tocará vivir. Es decir, esta es la nueva realidad a la que nos enfrentaremos. Y bueno, pues el mundo de lo híbrido, como decía también ahorita el doctor Pedro, será nuestra realidad y debemos de prepararnos para eso. La presencia parcial de un grupo es una manera de vivir lo híbrido. Lo necesitamos cuando regresemos todavía con el coronavirus, donde nuestros grupos estarán partidos por mitades, ¿verdad? Y una mitad estará presente y la otra estará remota, lo cual está implicando equipar también nuestras aulas. Pero también la hibridez está cuando un alumno en su carga del semestre, en su carga del periodo, combina obviamente
obviamente algunos cursos remotos con algunos cursos presenciales. Esa será nuestra realidad. Y bueno, pues este reporte de Gartner recién salido es excelente para tener un marco de referencia. Aquí, pues las diferentes posibilidades de nuevos programas que se despiertan para la oferta en el futuro. Por cuestión de tiempo ya no detallo, pero remarco el último, ¿no? Que es precisamente el que estamos preparando en el Tecnológico de Monterrey para enfrentar obviamente la contingencia con la hibridez en los próximos meses, años, lo que se necesite. Pero hacia más adelante, sin duda, pues muchos de los programas que también ya se han experimentado en otras universidades, como bien ahorita también nos lo decía el doctor Pedro, pues se irán volviendo más. Entonces cierro diciéndoles, tenemos una gran oportunidad en la educación superior, como instituciones de educación superior, privadas principalmente en este grupo. Esta es nuestra nueva realidad, diversidad. Tenemos obviamente nuevas formas de entrega, mayor alcance. Entonces, no solo en nuestros programas, hay tantas cosas ya evidenciadas que podemos hacer. Un ejemplo es este evento, pero como este, hay montones corriendo en el mundo y ya hay ejemplos muy impactantes de cómo se han hecho congresos de mucha calidad. Hace unos días, una semana, por ejemplo, el de Arizona State University con GSB. No sé cuántos de ustedes hayan participado, pero impresionante, miles de personas conectadas. Yo viví ese evento presencial hace 3 años y ahora se logró sacar el beneficio de estar así. En nuestra institución, por ejemplo, quiero darles este ejemplo rápidamente, precisamente como gestión del cambio de todo nuestro modelo educativo. Desde el año 2014 iniciamos reuniones nacionales de profesores, congregar a nuestros profesores en un solo lugar, profesores de planta, a compartir, a hacer networking y a ir imaginando y soñando el cambio. Bueno, pues este año no pudimos hacer la reunión de manera presencial, pero de reunirnos 1,500, 1,600 profesores, pasamos a reunirnos 6,000 profesores en este año. Una cosa impresionante porque pudimos captar a nuestros profesores de asignatura, a nuestros profesores de cátedra, a un 10% del costo que típicamente gastábamos y además con un resultado que ha sido el mejor evento evaluado por ellos en los 7 que hemos realizado. Como esto, hay muchos ejemplos. Este fin de semana, un evento de atracción de alumnos de nuevo ingreso, uniéndonos todos los campus cuando antes se hacían sesiones presenciales por campus. Ahora nos unimos en un evento virtual que atrajo a más de 10,000 familias, alumnos, para empezar a platicar de lo que es nuestra oferta educativa. Entonces, esto llegó para quedarse, colegas. Los beneficios son tremendos, sin perder obviamente la posibilidad de la presencialidad. Sin duda seguiremos haciéndolos. Las oportunidades en cooperación y alianzas internacionales, esto quiero enfatizarlo mucho porque es la gran oportunidad de esta red, es la gran oportunidad de todas las asociaciones de nuestros países. Se habla ya del concepto de la internacionalización virtual, el poder tener experiencias internacionales que ya podíamos hacer, pero que ahora la podemos potencializar y hacer cada vez mejor. El modelo que seguramente conoces, donde se comparte obviamente sesiones de clase con alumnos de diferentes universidades, pues es un ejemplo que hay que potencializar. En el TEC de Monterrey traemos un ejercicio para el próximo semestre, tener más de 40 grupos con estas condiciones. Sin duda el tema que preocupa de la salud mental, emocional de todos, pues es también la gran oportunidad para enfocarnos más, nuevos modelos de trabajo, el home office de los profesores, la flexibilidad en el horario, tanto de profesores como de alumnos, es la gran oportunidad. Y como también se comentó, y lo comentó muy bien el doctor Sauret al inicio, la gran oportunidad que tenemos de, como ente investigador, de obviamente enfrentar la crisis con investigación y de contribuir a la sociedad en las soluciones que se necesitan. Y bueno, pues este último punto tiene que ver con una tendencia que ya venía y que sin duda se acelera. La nueva oferta de aprendizaje para toda la vida,
el ofrecer microgrados, certificaciones, pues es el futuro también, y que al estar en este modelo potencializado por la tecnología y la transformación digital, pues nos permitirá llegar mucho más lejos. Me pasé un poquito, Ariana, pero pues hasta aquí mi intervención, y a sus órdenes para las preguntas y el diálogo que ahora comienza. Muchas gracias, Román. Bueno, ahora sí, no nos queda mucho tiempo para las preguntas, pero leyendo a la audiencia, a los dos quisiera hacerles algún comentario que ha surgido a lo largo de sus presentaciones. Sabemos que muchas son las universidades que han tenido que atravesar serias dificultades para adaptarse a las restricciones sanitarias y enseñar en forma remota. Incluso han tenido que improvisar por encontrarse con una insuficiente preparación para esta adaptación, ¿no? Esto indicaría entonces que gran parte de las universidades de la región estamos en un proceso probablemente de vías de desarrollo de esta modalidad educativa virtual o híbrida. Entonces, de cara al futuro, la pregunta sería, en esa zona de desarrollo a la que hizo referencia Román, ¿cuáles son, desde las perspectivas de ambos, sus recomendaciones puntuales para tantos rectores, vicerrectores que hoy nos acompañan, para resolver ese binomio presencial-virtual que conlleva, digamos, la anterioridad o lo previo a esta pandemia, y de alguna manera aportar ese mundo de la hibridación a la cual ambos hicieron referencia? Sí, Francés. Sí, bien. No, es muy difícil dar consejos que sean de aplicación universal, porque en nuestra región existe una enorme diversidad de situaciones, también dentro del ámbito de las instituciones privadas. Entonces, a mí me parece que el primer consejo es intentar avanzar teniendo en cuenta la consideración del contexto, las necesidades y, en particular, las capacidades tanto de nuestros estudiantes, que son en definitiva los clientes finales, como de nuestros profesores. Yo no creo en la existencia de un único modelo, sino que creo más bien en digamos, ir avanzando, saliendo de esa zona de confort que para cada uno de nosotros puede ser distinto. Una segunda consideración tiene que ver con la distinción. Yo solo me referí a los estudiantes de pregrado. Yo creo que el mundo de los posgrados es totalmente distinto, y probablemente el mundo de los posgrados, para aquellas universidades que ya estén activas en ellos, es el mundo que les permite en realidad, digamos, ponerse al día, tanto en términos de equipamiento como de capacidad técnica, tecnológica y pedagógica del profesorado, y revertir hacia abajo, como una especie de cascada, hacia el mundo del pregrado. Veo difícil que las instituciones que solo tienen cursos de pregrado puedan saldar, digamos, la cuenta que viene con la pandemia de una manera fácil. Es decir, me da la sensación de que las instituciones de pregrado van a tener que diseñar su propia estrategia de hibridación realista. Es decir, muchas de las cosas que yo mismo he descrito son cosas que están al alcance de unos pocos, en los que se supone, para empezar, una capacidad financiera que no todas las instituciones privadas pueden tener en este momento, en el que hay una retracción de la demanda. Por eso me da la sensación, insisto, y con esto termino, de que es difícil encontrar, como dicen en inglés, one size fits all. No me parece que podamos encontrar una fórmula universal, pero sí me parece que el mensaje claro es, como ha dicho muy bien Román, esto ha venido para quedarse. Por tanto, pongámonos a trabajar en esta línea, cada uno a partir, si me permiten la máxima marxista, ¿verdad? Sería cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Gracias. Muchas gracias, Román. Coincido sin duda con lo que dice Frances. Añadiría nada más que, bueno, en el contexto, obviamente, de las universidades privadas, donde podemos enfocar nuestros recursos de acuerdo a una planeación estratégica, pues sin duda esta visión es importante. Cambió obviamente la perspectiva de muchos quizá, pero hay que enfocar ahorita los recursos, y yo los enfocaría primero en tener una plataforma pues sólida de trabajo, ¿verdad?
esa plataforma con el LMS es lo esencial. Afortunadamente, muchos de los recursos de conectividad y de interacción pues son más fáciles ahora de adquirir que antes. Y segundo, no por ser lo segundo, yo diría es lo más importante, el enfoque hacia el docente, la formación del docente, la transformación del docente, el apoyo al docente, el acompañarlo en todo lo que viene, en todo lo que sigue, porque sin duda dejarlo solo no va a ser nada. También podemos tener toda la tecnología, pero si el profesor no se transforma, de nada sirve. Y no se va a transformar en automático, sino necesitamos también institucionalmente empujar con el apoyo correspondiente. Bien. Para el doctor Pedro, la siguiente pregunta. El escenario posterior a este confinamiento académico será sin duda adverso para todos, ¿no? Pero mucho más aún para aquellos estudiantes que están en una situación de mayor vulnerabilidad social. En ese documento que publicó a principio de año IESALC, seguramente en este tiempo atravesado, IESALC debe tener estrategias para garantizar esa equidad, o al menos consideraciones para garantizar esa equidad y esa inclusión en el acceso a la educación, considerando más aún las previsiones de esta nueva normalidad basada en un modelo híbrido, ¿no? Semipresencial, más allá de si sea el formato restringido al que hizo referencia o el generalizado, pero en cualquier caso, hasta tanto tengamos esa vacuna para todos, deberemos atravesar esta modalidad mixta para dar acceso a educación. ¿Cómo piensa en ese contexto IESALC la equidad y la inclusión, ¿no? Desde esta perspectiva? Muy bien. Yo creo que la pandemia ha sido un duro golpe para los avances que en materia de equidad se habían venido realizando en la región, pero también en otras regiones en las dos pasadas décadas. Ahora corremos el riesgo de que los efectos que la pandemia va a tener, no directamente sobre el funcionamiento de las instituciones, pero sí sin duda sobre el contexto socioeconómico en el que viven nuestros estudiantes y sus familias, van a golpear fuertemente la capacidad financiera de esas familias. Y esto pone de manifiesto algo que ya sabíamos desde antes de la pandemia, y en lo cual veníamos trabajando desde el IESALC conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con APICE, que es la asociación que en Latinoamérica agrupa las entidades de crédito a los estudiantes de educación superior. Nosotros nos hemos dado cuenta de que una de las piezas capitales para la equidad, no solo en el acceso, sino en el éxito, es decir, en la capacidad real de graduación, es la capacidad que pueden tener los gobiernos, las instituciones, cualquiera que sea su titularidad, de contribuir financieramente digamos, a ayudar a los estudiantes. Y en este sentido, la realidad en Latinoamérica deja muchísimo que desear comparada con otras regiones. Por ejemplo, tenemos muchos países donde la mayor parte de las ayudas se ofrecen desde entidades de crédito privadas con la expectativa de un retorno en términos de tasas de interés. Y esto ha llevado, lo sabemos por los vecinos del norte, a unas deudas enormes que algunas veces trascienden los límites de lo que sería razonable. En segundo lugar, por tanto, el equilibrio entre lo que sería ayuda financiera con tasas de mercado y ayuda financiera, digamos, pública en atención al hecho de que la educación superior es un bien público, digamos, está mal en nuestra región y hay que recompensarlo. En segundo lugar, allí también donde existen ayudas financieras, nos hemos dado cuenta de que en general van a parar a un perfil de estudiante en una cantidad que es prácticamente poco significativa, y en este sentido las pocas instituciones privadas de educación superior que tienen la capacidad financiera de ayudar a algunos de sus estudiantes tienen un target más preciso y ofrecen unas condiciones en términos de volúmenes de ayuda más significativos. Es decir, la pregunta en última instancia es si con la cantidad de ayuda que estamos dando conseguimos que efectivamente algunos estudiantes que sin esa ayuda no habrían podido estudiar, lo pudieran hacer, ¿verdad? Esto es el panorama que teníamos antes de la COVID. Ahora nos estamos dando cuenta de que o reforzamos este sistema de ayudas, que son no solo ayudas
temporales, como ha sido la entrega de tarjetas chip o tarjetas SIM, como quieran que le llamen, o en algunos casos incluso computadoras, sino que ayudamos a que los estudiantes puedan soportar el coste de oportunidad. Si no tenemos esa pieza, realmente nosotros habremos perdido probablemente más de una década en términos de equidad. Gracias. Muy bien, bueno, sin duda esto nos convoca a pensar en un mayor diálogo entre el gobierno y las universidades, sobre todo las instituciones privadas, para generar múltiples vías de financiamiento que habiliten a una mayor sostenibilidad de las instituciones, ¿no? Sí. Para Román Martínez, la última pregunta, porque no nos queda mucho tiempo y tenemos que hacer un cierre de este webinar. La pregunta, Román, tiene que ver con el modelo TEC, ¿no? Cómo el modelo ha apuntado al desarrollo por competencias profesionales, un tema que hoy está muy en la agenda, más allá de esta situación de la hibridación de los contenidos, tiene que ver con el tipo de enfoque pedagógico al que se alienta a las universidades con mayor centralidad en el aprendizaje. Y ustedes han puesto al reto, digamos, como factor desencadenante de estas competencias. Y ahí surge la duda respecto de, por un lado, el reto aborda problemas de la vida real, pero también en el modelo TEC se habla sobre la necesidad de ofrecer información organizada a los alumnos para que puedan resolver satisfactoriamente el reto. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelven esta combinación entre la naturaleza enmarañada de los problemas de la vida real con la organización y disposición de recursos? ¿Y cómo en este contexto de virtualidad han podido abordar esta construcción de retos? Si las tecnologías han favorecido a la construcción de retos o han condicionado su elaboración. Sobre todo en áreas de salud, acá hay varias preguntas entre los disertantes, entre los asistentes, perdón, sobre cómo en este área de salud se han podido resolver estas cuestiones, ¿no? Claro que sí, Ariadna. Bueno, es un tema largo, pero resumo concretamente en estos poquitos minutos que nos quedan. Afortunadamente, en la planeación de nuestro currículum, en los planes de estudio, ya con el modelo educativo, hay una gradualidad en la manera en que se van dando los retos con la asociación con los socios formadores que les llamamos las organizaciones. Por diseño, los primeros semestres no tienen una exigencia de tener un convenio firmado con un socio formador, sino se plantean retos un poquito en base a los profesores de algunas cosas comunes, de alguna industria, de alguna empresa, de algún área, y de esa manera se trabaja. Eso ha facilitado, en la mayoría de los casos, que ahorita con la pandemia podamos salir adelante. Sin embargo, por ejemplo, la Escuela de Negocios es la única escuela que decidió desde primer semestre tener convenios con socios formadores. Así lo vivimos el año pasado y bueno, se mantiene. Y bueno, la sorpresa de estos meses ha sido la gran disposición que ha habido de las organizaciones, de las empresas a trabajar de manera distante. Entonces se han hecho las adecuaciones para que la experiencia pueda ser lo más rica posible también para nuestros alumnos. Hay ahí algunos modelos, por ejemplo, en uno de los retos del primer semestre, donde es una especie de nacional con una empresa nacional importante, y eso pues de por sí ya implicaba la distancia. Entonces, bueno, pues se acomodó muy bien para lo que estamos viviendo. En el área de salud las condiciones son un poquito diferentes. Obviamente los programas ya de especialidad, de posgrado, sí requieren de la presencia de los médicos en los hospitales, pero en pregrado pues también se ha sorteado con algunos ejercicios propios. La virtualización también de muchos laboratorios, de espacios, pues ha sido posible y de esa manera estamos pues sobrellevando ahorita la situación. Sabemos que esto tiene que cambiar, no es sostenible así. Tenemos la esperanza, obviamente, sobre todo en esas áreas que no sean más impactantes, ¿no? Bueno, quiero decirle a ambos disertantes que hemos recibido más que felicitaciones y reconocimiento por las dos presentaciones que estarán disponibles en nuestra web.
de RealCUP, así que podrán darle acceso también a otros rectores y vicerrectores que no han podido participar y, por supuesto, académicos de las universidades que hoy nos acompañan. Quisiéramos dar un mensaje final desde RealCUP sobre esta temática que nos convocó, considerando que esta crisis sanitaria global nos ha dejado sin duda en evidencia que es necesario desarrollar otras formas de acceso a la información y al conocimiento que las previstas por la presencialidad. Es el momento exacto para dejar atrás esa tradición universitaria tan centrada en la transmisión de contenidos, que no por ello no importantes, digo porque sé que también hay asistentes que han rescatado la importancia del contenido, pero apostar a la centralidad de la experiencia del estudiante, de aquel que está abocado a su proceso y está implicado en su proceso de aprendizaje. La enseñanza remota de emergencia, que aún está vigente, es un disparador, y permítanme marcar que también lo podemos tomar como un puente conector para consolidar un modelo educativo híbrido donde converja, como dijeron los disertantes, lo mejor de ambas modalidades, de la modalidad presencial y de la modalidad virtual. Y como dijo Pedro, no se trata de buscar recetas. Después del confinamiento académico, las instituciones tienen que atender a sus auténticas posibilidades y comenzar a construir desde ahí una apuesta a la innovación educativa y a salir de esa zona de confort, ¿no? Aprovechando todo el potencial que nos ofrecen las tecnologías cuando estas son puestas al servicio del aprendizaje y del conocimiento, porque estamos convencidos de que si las tecnologías digitales son utilizadas adecuadamente, pueden expandir procesos comunicativos, cognitivos y metacognitivos. Claro está que necesitamos una planificación institucional que nos garantice, como bien dijo Román, instancias de capacitación de nuestros docentes, para que sobre todo se sientan seguros en estos entornos digitales. La seguridad es vital para que el alumno también gane esa confianza y esa seguridad que le transmite su docente. Condiciones de acceso a las tecnologías, hoy hablaba Pedro de la gratuidad de la tecnología, ojalá logremos eso, que esta pandemia nos haya enseñado la importancia de la accesibilidad a la conectividad para todos y todas las personas que habitan este mundo, y por supuesto también los entornos físicos y los entornos virtuales acordes a las necesidades de cada comunidad. Capitalicemos entonces esta experiencia como un aporte a la mejora educativa, y cuando todo vuelva a su cauce, que nos encuentre fortalecidos y con nuevos desafíos. Le doy la palabra final al presidente de RealCUP, el doctor Sauret, que nos dará el saludo final de este encuentro, y agradezco infinitamente a los dos disertantes, a quienes admiro y reconozco permanentemente, y a todos los asistentes que nos acompañaron en forma sostenida a lo largo de este encuentro, superando los 400 asistentes a lo largo de esta jornada. Doctor Sauret. Muchísimas gracias, Ariana. Una excelente presentación académica de cierre. Nuestra gratitud a Francesc. Si me permite, yo desearía dejar articulado con el IESAL UNESCO aportes hacia la agenda de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, que, como reconoció Francesc Pedro, está en elaboración hacia una pospandemia. Pero la verdad es que, teniendo un horizonte prolongado de expectativa en la pandemia, es de toda evidencia que la agenda que hemos tratado en esta reunión de RealCUP ha generado ejes trascendentales que desearíamos colaborar con el director general del IESAL, sugiriendo acciones de desenvolvimiento desde la iniciativa privada universitaria, que como tal es pública. RealCUP expresa lo público de la iniciativa privada y va a desenvolver un diálogo creativo y abierto con los estados nacionales, con los organismos interregionales y los organismos globales a nivel de las Naciones Unidas. Valoramos muchísimo la intervención y la puesta al día que nos hemos permitido con la intervención de Francesc Pedro. Más, también valoramos notablemente la presencia de Román, con todo su
aporte ese camino hacia la hibridez, pero todas las innovaciones tecnológicas también están reclamando políticas públicas. Nosotros estamos cerrando este primer webinario de Real CUP con una esperanza muy esclarecedora del próximo encuentro del día 30 de octubre con los ministros de Educación de Argentina y de Perú en un ciclo en donde iremos integrando otras expresiones de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales. Los saludo y les agradezco vuestras participaciones, muy satisfecho con la participación de quienes nos han acompañado y han expresado iniciativas y sugerencias por el chat, y seguramente cuando tengamos en los próximos días la posibilidad de decantar toda la experiencia, volveremos para un reconocimiento general. Saludos y gratitud por haber participado de este primer webinar. Hasta muy pronto, el próximo 30 de octubre. Un saludo cordial para todos quienes han estado presentes en esta reunión. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. A todos. Los encontramos el viernes 30 en el webinar sobre educación universitaria y políticas públicas con las presencias de los ministros de Educación de Argentina, Nicolás Trota, y el ministro de Educación de Perú, Martín Benavides Abanto. Esperamos poder encontrarlos nuevamente en este espacio. Muchas gracias a los disertantes, gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Adiós.